El miedo es la mentira mejor contada de la historia. Estaba aquí en mi mesa de trabajo haciendo apuntes, creando mi próxima formación y la palabra que instintivamente sale continuamente es miedo, 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 miedo. Bueno, pues he pensado hablar un poco más extendidamente de lo que es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo va a ser una emocionalidad, va a ser un pensamiento, va a ser una premisa, lo vamos a respirar, ver, vivir, hasta incluso esos miedos que tú llevas desde no sabes cuánto tiempo, en este año, hasta incluso en el próximo, se podrían acentuar bastante más. Entonces digo, bueno, todo esto que estoy aquí escribiendo, voy a grabarlo, voy a comunicarlo. El miedo, la trampa que no ves, pero sabes que el miedo obviamente está ahí. Mira, el miedo es la mentira mejor contada de la historia y lo peor de todo es que te la tragaste, no la hemos tragado, ya está, ya no está. Pero sí, la mejor mentira contada de la historia. Nos han vendido que el miedo nos protege, nos hace precavidos, que sin miedo seríamos unos putos locos corriendo sin control. Pero te digo que la verdad es otra. El miedo es la mejor herramienta de control que han inventado. Y adivina qué, te controla a ti. A tu mente, a tus decisiones, vamos, a tus putas ganas de vivir o de tomar decisiones. Sí, hoy en este episodio voy a hacer que te enfrentes cara a cara con ese pequeño cabrón invisible que te está haciendo que no tomes decisiones y te está encadenando. La pregunta es, ¿listo o vas a salir pitando? Esa es tu decisión. ¿Qué es el miedo? ¿Y cuál es su origen? Esto es importante saberlo porque nosotros tenemos un psiquismo, tenemos un cerebro, el lógico y el emocional. Y para que todo esté balanceado o equilibrado, la palabra que más te guste, los dos tienen que tener la información correcta. En el psiquismo sería lo lógico, coherente, 2 y 2 son 4, y en la parte emocional sería más la parte alquímica o creativa. Entonces, el miedo, ¿cuál es su verdadero origen? El miedo viene del latín metus, angustia, temor. Pero si yo te digo la verdad, lo que realmente significa, miedo es pérdida de poder total y absoluta. El origen del miedo en la historia y sobre todo en nuestro psiquismo, bien, desde el inicio de los tiempos, el miedo se usó como la mejor forma de control. Antes era cuidado con el fuego, cuidado con la bestia que te vendrá y te comerá, cuidado con lo desconocido. Ahora, en el tiempo que estamos, sería cuidado con lo que piensas, cuidado con equivocarte, cuidado con lo que dices, cuidado con fracasar, cuidado de ser mayor y no tener, cuidado con tu dinero, cuidado donde lo... Ese sería el de esta era, el de este siglo. Seguro que te identificas con alguno. Pero al final, el de antes y el de ahora es el mismo mecanismo. Solo que ahora te han metido dentro de tu cabeza como una cárcel invisible, pero estás ahí encarcelado. Esa cárcel puede ser en lo económico, en lo financiero, en lo emocional, en lo espiritual, en la ciencia, en lo que tú quieras llevarlo, o en todas, ya es la hostia si es en todas. La trampa del miedo. El miedo no es real. ¿No es real? Dime, ¿tú sabes el color que tiene el miedo? ¿Puedes decirme, es verde como el jersey que yo llevo? ¿Puedes decirme a qué huele el miedo? ¿Me podrías decir qué forma tiene el miedo? ¿O tiene un sabor? ¿O tiene una textura? ¿Tú podrías coger el miedo y meterlo dentro de un cajón? No, ¿verdad?
conforme te lo estoy diciendo, no podrías hacerlo. Con lo cual, el miedo no es real. Es una ilusión que toma forma a través de lo que crees o de lo que otros te han hecho creer. Y que tú, por lo que sea o por lo que no sabes, has dado también ese permiso. Porque lo creas, porque no lo creas. Si crees que el miedo es verdad, entonces tu vida está dictada totalmente por una mentira. Tal cual. Y lo peor de todo esto es que te la crees. Te la crees totalmente. Está claro que hay situaciones que crean miedo, por supuestísimo. Pero eso no significa que tú no lo puedas trascender. Pero para trascenderlo, primero tienes que entenderlo. Segundo, tienes que saber si ese miedo es creado por ti, creado por tu origen, o sea, por papá, mamá o los mentores que has tenido o con la gente que te has rodeado, o si ese miedo puede ser un patrón transgeneracional que ya viene y que tú sigues repitiendo ese patrón, pero puesto en tu vida, o en tus pensamientos, o en tus emociones. Esto es importante. Por eso el miedo tiene una relación con la energía, se interrelaciona desde la cosmovisión, que es lo que yo practico, y desde el método Kairos. El miedo es una energía que se alimenta de ti mismo, se alimenta de uno mismo. Cuanto más miedo tienes, más razones aparecen para justificarlo o para justificarte. El miedo es como un parásito que crece dentro de ti, al que sigues dando de comer con cada duda, con cada no puedo, con cada tal, con cada pero, con cada si fallo, con cada si me equivoco. Ese es el alimento. Pregúntate, ¿cuánto estás alimentando a tu miedo? Una buena pregunta para empezar. ¿Qué hace el miedo en el cuerpo y en la mente? Mentalmente te frena, te manipula y te hace dudar. Sí, no voy, no vengo, tal, tal. Tienes un pensamiento, enseguida viene el miedo y te lo manipula y le da una forma totalmente diferente. ¡Pam! Freno de mano. ¡Hala! Parada. A un nivel físicamente y biológicamente, el miedo, digamos que su manifestación más grande es en este centro energético que se llama el plexo solar. ¿Qué hace? Dolores de estómago, ansiedad, acidez, insomnio. Y todo eso acumulativo, crea un estrés oxidativo. ¿Y qué hace el estrés oxidativo? Asfixia tus células. Si asfixia tus células, las células están en todo el cuerpo, están en todos tus órganos. ¡Wow! No lo habías pensado a lo mejor así, pero bueno, está bien que lo pienses. Te voy a dar, porque te digo, estaba preparándolo para meterlo dentro de mi próxima formación. Energéticamente, ¿qué te hace el miedo? Te desconecta de tu poder. Sí, tu poder. Tú tienes poder. Tienes poder personal, tienes poder de pensar, tienes poder de crear, tienes poder de manifestar, tienes poder en la palabra. Pero te desconecta totalmente de él, te minimiza, bloquea tu campo. ¿Y sabes qué pasa? Que te vuelve vulnerable, te minimiza, te hace pequeñito o pequeñita. Cabrón del miedo, ¿eh? ¿Cómo se rompe la ilusión del miedo? Una, atrévete a cuestionarlo. ¿Alguna vez te has atrevido a cuestionar el miedo?
Cada vez que sientas miedo, haz esta pregunta que es muy válida. ¿Quién me metió esto en la cabeza? ¿Es mi miedo o es un miedo heredado que se lo he escuchado a mi mamá o a mi hermana o a mi abuela? ¿Es impuesto por la sociedad o por algún paradigma? ¿O lo has aprendido como mecanismo porque, bueno, utilizo el miedo, pero al final el miedo se te ha comido como el monstruo de las galletas? Sí. Ahora, la buena noticia. Si tú reconoces que el miedo me los meto yo, ¡qué bien! ¡Qué requete bien! Porque si tú eres el problema, coño, tú puedes ser la solución. Es maravilloso. Muy maravilloso. Seguimos. 2. Desafío. ¿Cómo podría ser el desafío? Si el miedo te dice no puedes, hazlo. Con miedo, pero hazlo. O hazlo en pequeñito. O hazlo ya a nivel mental, aunque no lo hagas a un nivel físico. Pero empieza a cambiar algo. Si el miedo te dice no te muevas, muévete. Y luego corre. Si el miedo te dice no lo intentes, atrévete. Claro. Y cada vez que te rete el miedo y tú le retes a él, el miedo se hará más pequeño. Mira, tú imagínatelo así. A mí me fue muy bien cuando aprendí los miedos. Tú imagínate que tenemos, sin ser despectivo, ni faltante, ni nada de nada, pero lo pongo como un ejemplo que el psiquismo puede entender bien. Tú imagínate el criado, la criada, el amo, el ama. Si el criado no sabe que hay un dueño, un amo que da órdenes, dirige, toma decisiones, ¿quién crees que lo va a hacer? El criado. Pues entonces imagínate que el criado, el miedo es tu criado, que como nunca lo ha retado, él ha tomado el control. Ah, coño, pero cuando tú empiezas a retarlo, entonces dices pero coño, que no existo, que no tengo poder. Tal cual. Después, empieza a crearte tu frase de poder. ¿Por qué? Porque las palabras empiezan a crear realidad. Y en el método Kairos, lo primero que yo destruyo en mis sesiones, tanto a nivel constelaciones grupales, a nivel metafísica, a nivel sesiones privadas, lo primero son las palabras que te tienen encadenado o encadenada. Sí, lo primerito que intento identificar, porque las palabras son muy poderosas y crean poder. Tú imagínate continuamente a lo largo del día cuántas veces dirás a lo mejor no puedo, no sirvo, no tal, no tal, no. Muchas. Mira, un buen ejercicio. Cierra los ojos. Piensa en qué miedo te paraliza más. Y ahora, una vez lo has identificado, visualiza que es una sombra dentro de ti. Una sombra. ¿Qué harías si supieras que esa sombra no es real? ¿Seguirías obedeciendo a la sombra? ¿O empezarías a darte a ti un valor? ¿Verdad? Súper importante. Si el miedo tuviera voz, te diría, quédate donde estás, no te atrevas, no cambies, no tomes decisiones, no te muevas, no se lo digas a nadie, te van a engañar, bla, 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 bla. Si el miedo tuviera cara, sería la de todos aquellos que alguna vez te dijeron, no vas a poder.
Ponle cara a todos los miedos, a todos los que te dijeron no vas a poder, no lo vas a lograr, no sirves, te vas a equivocar. ¡Wow! ¿Te imaginas que los grandes inventores de la luz, de cosas importantes, hubieran hecho caso a todas esas caras que se le ponían delante? ¿No lo vas a lograr? ¿Crees que tendríamos todas las comodidades y muchas comodidades que tenemos? No. No. ¿Tendrían miedo? Sí. Por supuesto. Pero lo hacían. Creían en ellos. Aunque tenían miedo, lo hacían. Y sabían que fracasar, equivocarse, era estar más cerca del éxito. Tal cual. Así que no te dé miedo a equivocarte, a fracasar, a perder cosas, porque de ahí es donde viene luego la grandeza. Tal cual. Pero ¿sabes qué? A la mierda el miedo. La única verdad es que solo existe si tú lo permites. Tal cual. Y yo, hace mucho, decidí que en mi vida manda mi poder. Mando yo, manda mi palabra, mandan mis propósitos. ¿Que me equivoco? Sí. ¿Que la cago? Sí. ¿Que muchas cosas después de hacerlas me entra el miedo? Sí. Pero no manda sobre mí. Ni sobre... no dejo que ninguna sombra ponga opacidad a mis propósitos, a mis proyectos, a mi palabra. ¿Que gusto? Bien. ¿Que no gusto? Pues también bien. Así de fácil. Así que dime, ¿sigues huyendo o ya te decides a ser jodidamente libre? Sí, tener libre albedrío. Si este episodio, si lo que estamos hablando, si lo que te estoy contando te ha removido un poquito, si estás listo o lista para enfrentarte sobre todo a ti mismo o a ti misma, es perfecto. Es perfecto. Y sí, perfectamente te puedo enseñar. Perfectamente te puedo aplicar a cómo saber identificar los miedos y tener herramientas para ellos y saber utilizarlo como una energía bifásica para avance, para propósito y para crear alquimia. Tal cual. Así que sin más, mira, aquí haciendo tareas me he venido y ya me conocéis que a mí me da el impulso y lo hago. Así que cualquier duda, pues os ponéis en contacto con Araceli o con el método Kairos. Os quiero.